Amadroa está de moda. El Celta está más presente que nunca en las convocatorias de la selección española. Muy buenas, Lucas. Un día más. Un día más No y perdonamos. hoy en clave selección absoluta, porque lo decíamos en la introducción, Peteiro, la cantera del Celta está de rigurosa moda. Sí, selección absoluta Óscar Mingueza, ese no es canterano, pero de ahí para abajo, sub-21, sub-19, sub-17, incluso sub-15, se nos han colado unos cuantos canteranos y echando cuentas, es probablemente uno de los momentos de más salud, o al menos de más reconocimiento, porque una cosa es lo bien que lo valoramos aquí, otra cosa es lo bien que lo valoren desde la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, de los canteranos formados en nuestra casa. Marcos Exactamente, Piedras. porque veníamos de unos años en los que ni fu ni fa en categorías inferiores, pero bueno, hemos visto que con la llegada de Claudio Giraldez al primer equipo y el buen trabajo que se está haciendo en la cantera, se están formando futbolistas que ya no solo llaman la atención en Vigo, sino a nivel nacional. Sí, antes de ir a hablar de chicos que están en proceso de formación, tenemos que hablar de formación de nuestros amigos de G12. Y me diréis, Lucas, ¿qué es G12? G12 es el mejor centro de formaciones profesionales que te puedes echar a la cara. Tienen más de 100 titulaciones totalmente gratuitas y con prácticas garantizadas en empresa a tu elección. Y solo tienes que contactar con ellos en este número de WhatsApp que te sale por aquí abajo y ellos te asesorarán para que te incorpores al curso que más se adapte a tus necesidades y aptitudes. Hoy además te vamos a hablar en concreto de un curso muy concreto que es Generación Digital, que es un curso que te prepara para ser el profesional mejor formado para liderar la transformación digital de tu empresa o incorporarte a una empresa que esté buscando una persona especializada en este campo. Es una formación totalmente gratuita si eres gallego y eres menor de 35 años porque están financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea en una formación, por cierto, que imparte la Escuela de Organización Industrial y la Universidad Camilo José Cela. O sea que si te interesa tanto este título que te estoy comentando ahora mismo o cualquiera de los otros 100 que hay a tu disposición, totalmente gratis y con prácticas en empresa, para, oye, entrar en la rueda del mundo laboral, contácteles a este número aquí abajo y ellos ya te asesorarán para un futuro mejor, Marcos Piedras. Exactamente, y nos viene como anillo al dedo, Lucas, porque vamos a hablar y mucho de la formación de los chavales de la cantera del Celta, con el que estábamos un poquito preocupados porque las últimas temporadas parecía que el nivel había bajado, pero bueno, ya estamos viendo que se están dando los frutos. Desde aquel proceso de ley concursal que tuvo que pasar el Celta de la mano de Carlos Mourinho, la cantera fue una piedra angular del proyecto del Celta desde entonces hasta la actualidad, y el Celta en categorías inferiores siempre había sido, al menos en su región geográfica, el equipo referencia, y en los últimos años, Marcos, teníamos ahí el miedo, ¿no? Porque veíamos que cada vez llegaban menos nombres del Celta a las selecciones inferiores. También veíamos que pues en categorías inferiores, en las divisiones de honor juvenil, cadete o infantil, veíamos que el Depor pues nos comía la tostada, y también nos llegaban noticias de que en términos de captación el Celta tenía bastante monopolio, ¿no?, de captar talento a lo largo y ancho de la Comunidad de Galicia, incluso el norte de España, y que el Depor le estaba ganando en ese terreno, ¿no?, en los acuerdos con diferentes clubes base. Y hay que decirlo, desde la generación del Depor de pues Mella, Jeremai, Trigi, Noel, todos estos chavales, la verdad que el Depor le estaba comiendo la tostada un poco a nivel local al Celta. Pero bueno, en la convocatoria de este último mes de noviembre, tanto primer equipo como inferiores, pues nos hace ver, Marcos Piedras, que al loro no estábamos tan mal. Nunca estuvimos tan mal, de Exactamente, lo decía Joan Laporta y es lo que estamos viendo, ¿no? Lo decías tú, Óscar Mingueza convocado con la selección absoluta, ya la tercera vez que va convocado el jugador catalán en categorías inferiores, empezando por la sub-21, hemos visto cómo ha empezado Damián Rodríguez, después fue Hugo Álvarez, esta misma convocatoria, la última, fue Hugo Sotelo, y ya para ahí abajo tenemos las convocatorias de las que hablaremos más adelante, de Óscar Marcos, Andrés Antañón, etcétera, 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 incluso Yago Barreiros, esa gran primera apuesta del Celta este año en el filial, pero es una gran noticia porque ese nerviosismo que comentabas tú se producía porque el nivel del Celta era en categorías inferior y también porque no se reconocía en exceso a los chavales que lo hacían bien en el filial, por ejemplo, ya que Gabri Veiga la temporada pasada en primera división tuvo que hacer casi un milagro para ir con la sub-21. Sí, totalmente. La temporada pasada no, hace dos. Porque la pasada ya estaba al otro lado. Pasa muy rápido, al otro lado del globo, sí, nos hacemos mayores muy rápido, Marcos Piedras. Y esto de lo que comentaba yo sobre que el Depor parecía que nos había comido un poco la tostada, ¿no?, a nivel inferiores, y ojo, que puede que nos la siga comiendo, porque el Depor también, pues pasando un poco lo mismo que pasó al Celta de penurias económicas, hoy apostamos por lo de la casa, que es la receta del éxito para en la actualidad para equipos del tamaño del Celta y del Depor. Sin ir más lejos, la temporada pasada en Juvenil División de Honor el Celta queda tercero por detrás del Depor y del Racing de Santander. En Cadete División de Honor queda segundo a 8 puntos del Depor, y en Infantil División de Honor la temporada pasada queda detrás del Depor, eso sí, empatados a puntos. A esa liga se
se definió por enfrentamientos directos o por golaboras. La verdad que no he ido a comprobarlo, pero habían empatado a puntos, creo que una barbaridad de puntos. Tenían como diferencia de goles ambos equipos de más 120 goles, una cosa así. Son ligas en las que lo decías tú antes. El Celta había predominado en los últimos años y que es verdad que el Depor ha ido avanzando. Incluso la temporada pasada le quitó los títulos principales. Sí. E incluso en la división de honor del Celta, ojito, y ha esto, ido bajando. esto lo digo a modo anecdótico porque estas cosas siempre hay que valorarlas en su justa medida. Exacto. Porque aquí solo estamos valorando una cosa que es clasificatoria, que en clasificaciones apretadas, en ligas apretadas, depende de detalles, depende de partidos concretos en los que la emocionalidad en esas edades es muy alta, que no quiere decir que se esté trabajando mal el Celta. Lo que sí quiere decir es que ligas en las que el Celta hace un lustro iba absolutamente sobrado, ahora ya no va tan sobrado. ¿no? Y yo creo que el gran nerviosismo, Lucas, venía más que nada por un punto, y es que el Celta, siendo el equipo que llevaba más de 12 temporadas consecutivas en primera y que el eterno rival, el que podía ser el competidor, estaba en segunda división B, era raro que con un equipo en segunda división B sus categorías inferiores sean mejores que las del equipo en primera división, ¿no? Sí, no, y sobre todo lo que quiero decir, en estas ligas que he mencionado, porque esto lo quiero puntualizar mucho y muy bien, porque no estoy diciendo que por no haber ganado el año pasado ninguna de las 3 ligas de División de Honor el Celta esté trabajando mal, porque desconocemos, repito, si el Juvenil de División de Honor estaba plagado de niños de primer año, si el cadete lo mismo, si incluso había algún infantil con los cadetes, si en fútbol 11 infantiles pues había chavales que aún deberían estar en edad de fútbol 7, vete tú a saber, ¿no? Hay muchas variables que no nos hemos metido a las profundidades de, oye, valorar plantilla por plantilla, el juvenil, el cadete y el infantil, porque considero que además tampoco hacemos bien si nos ponemos aquí a hablar de cómo juega el infantil C, ¿no? Porque son chavales que tienen que jugar en el anonimato, tienen que disfrutar del fútbol, tienen que estudiar, tienen que hacer muchas cosas antes para luego salir en un vídeo de estos, y a lo que sí vamos son a los que ya están en las categorías inferiores de la selección española. A lo largo de esta temporada ya ha ido Damián Rodríguez, también lo hizo Hugo Álvarez hace un par de convocatorias, y en la última, parece que van a cuentagotas, se nos ha colado Hugo Sotelo, el jugador canterano del Celta, que había tardado en entrar en dinámica primer equipo este año, las primeras jornadas con muy poca participación, pero a medida que han ido pasando las semanas y los meses de competición, se ha sentado como uno de los pilares fundamentales del Celta de Claudio Giraldez, y le ha llegado su premio a la selección española sub-21. Exactamente, le preguntaba al mismo Claudio la semana pasada, ¿no?, sobre estas convocatorias de los 3 futbolistas que vienen de su mano desde que llegó al banquillo del Celta, y él decía que son grandísimas noticias, que son futbolistas que él sabe lo que valen y que también le encanta ver que en la federación ven el nivel que están teniendo, pero también lo decía, ha ido uno, ha ido otro, ahora el último es Hugo, y claro, ninguno ha repetido en las últimas 3 convocatorias. Yo creo que el siguiente paso que tienen que dar los canteranos del Celta es afianzarse en esas convocatorias. Claramente, Hugo Sotelo y Damián igual son posiciones muy similares, igual si es uno, no es el otro, pero el gran siguiente paso es ese, y además pueden venir muchos más para esa sub-21. Totalmente, y además, aunque no vaya acompañado de sus actuales compañeros de equipo como son Damián Rodríguez y Hugo Álvarez, que parece que los van separando, ¿no?, como los mellizos y los Solo gemelos. puede ir uno del Celta. Exacto, como cuando hay gemelos en clase que los separan en A y en B para que no estén demasiado juntos entre ellos, pero Hugo Sotelo no va a estar solo en, por cierto, su primera convocatoria con cualquiera de las categorías de la selección española, porque se va a encontrar en esa concentración, estar ahora mismo ya concentrado de hecho con ellos, con Gabri Veiga y con Stefan Bajetic, otros 2 canteranos del Celta que sí son más habituales en estas convocatorias de Santedenia, o sea que 3 canteranos celestes los que coinciden en este parón de selecciones con la selección sub-21, algo que no se daba desde 2017, cuando habían coincidido Johnny Otto, Rubén Blanco y Denis Suárez, o sea que, bueno, aquella era una de las generaciones más fructíferas del Celta en las últimas décadas, o sea que podemos estar hablando de que esta, de la que estamos hablando actualmente, pues va camino de, ¿no? Yo creo que no estamos hablando de la misma magnitud de futbolistas, porque aquel Denis Suárez era una barbaridad, ya había destacado en el Villarreal, ya había destacado también en el Sevilla. De momento, pues no sé cómo podemos equipararlos, pero un Stefan Bajetic con ya experiencia en un Liverpool campeón de Premier League, con un Gabri Veiga que ya hizo lo que hizo en su momento para mantener al Celta en primera y que después tomó aquella polémica decisión de irse a Arabia Saudí, y un Hugo Sotelo, pues que va un poco más tapadito, pero que los números no engañan, 3 canteranos del Celta y otros 2 que han ido en las últimas 2 convocatorias en la lista de Santidenia. O sea que salud impecable de Amadroa. Sí, es una grandísima noticia, porque ya estamos hablando, lo dicho, de que son 4 futbolistas formados en la Amadroa, que habla también del buen trabajo que se estaba haciendo años atrás en futbolistas que ya no estaban en Vigo, pero que sí llegaron al fútbol profesional, ¿no? A partir de ahí, tanto Gabri Veiga como Stefan Bajetic como Hugo Sotelo van a tener la oportunidad de compartir minutos juntos, y el siguiente paso lo estamos diciendo. Ahora mismo son 3, Lucas, pero es que en la siguiente convocatoria tampoco nos podría sorprender ver 5 o 6 canteranos del Celta en esa convocatoria. Hombre, yo si veo 5 o 6 me sorprendería, porque para empezar, querría decir
que la hemos roto. O sea, para que se Sí, lleven- no, porque para que vayan 5 o 6 canteranos de un mismo club. Quiero decirte, Valletic y Gabri damos por hecho que seguirán yendo. Sí. Pero para que nosotros sumemos los otros 4, tendríamos que romperla muchísimo para que se lleven a Damián, a Sotelo, a Huguito Álvarez, y intuimos que el cuarto en discordia ahí es Javi Rodríguez, ¿no? Ahí la cuestión es que claro. Javi Rodríguez está haciendo papeletas ya para ser uno de los candidatos para que Santi Denia lo convoque en próximas ocasiones, y yo no veo una locura que la cantera del Celta, junto a Valletic y Gabri Veiga, que lleven a 3 futbolistas del Celta. Imagínate, Javi Rodríguez, Hugo Álvarez y uno de los 2 medios. No lo veo tan poco factible, siempre y cuando el nivel de Claudio Giraldez siga en progresión esta temporada, ¿no? Sí, lo decía Claudio, ahora lo que les falta a estos muchachos es ser capaces de encadenar convocatorias consecutivas con la selección sub-21. También hablaba Claudio en rueda de prensa, pues celebrando, ¿no?, la convocatoria de Hugo Sotelo, que decía que muchas veces es más difícil entrar a medida que pasan los años, ¿no? Si la federación no te conoce cuando eres sub-15 o sub-17 o sub-19, es muy complicado colarte en la sub-21, pero lo ha conseguido hacer Hugo Sotelo, o sea que, pues nuestra más sincera enhorabuena, Marcos Piedras, Sí, poco más porque tenemos que decir. es algo muy llamativo sobre lo de Hugo Sotelo, lo decías tú antes, primera vez en categorías inferiores de la selección española, y lo profundizaba muy bien Claudio Giraldez. De Hugo Álvarez hay informes, de Damián Rodríguez hay informes, pero es que a Hugo Sotelo no lo conocía nadie en la federación, y estas convocatorias lo que hacen posible es que lo conozcan y que se le abran esas puertas, y quizás es un poco extraño porque Hugo Sotelo es el jugador de estos 3 que más tiempo en dinámica de primer equipo llevaba, pero ha sido el último en llegar. Pero lo importante es que de estar apartado en el filial, en apenas 3 meses ha conseguido llegar a la selección sub-21. Sí, y si estamos hablando de que todos estos nombres están o pisando sub-21 o rondándola, porque estamos convencidos, tanto Marcos como yo, de que Javi Rodríguez, si sigue a este nivel y sigue nivel increciendo a medida que pasa la liga, es probable que acabe asomándose en esas convocatorias sub-21, pues hay que darle los méritos a quien hay que dárselos. Además de, evidentemente, los Al de jugadores, siempre, ¿no? al que los pone y al que no solo los pone ahora, sino que los ha formado desde hace 2 o 3 temporadas. Estamos hablando de la generación Giraldez, que es un concepto que me gusta mucho, generación Giraldez. Exactamente, el nombre que tenemos aquí en nuestra espalda, en esa bufanda que le hemos hecho en homenaje al bueno de Claudio, y es que en gran parte él es el que ha hecho posible que estos futbolistas lleguen aquí, no por solo ponerlos en primera división, porque si no, ha sido el responsable de entrenarlos en estas últimas 3-4 temporadas en categorías inferiores, y claramente el mérito se los lleva a los que van, pero un día más hay que echarle flores, y esto es gracias a Claudio Giraldez. Sí, señor. Además de los sub-21 y de Óscar Mingueza con la absoluta, como mencionamos al principio del vídeo, hay que acordarse de que Óscar Marcos va representando al Celta con la selección sub-19, se ha colado Andrés Antañón con la sub-18 y Yago Barreiros hace la propia con la sub-17. Es decir, no solo talentos del primer equipo, sino que también talentos de Celta Fortuna están por ahí cosechando, y nos sale, pues sumando, nos salen aproximadamente, pues mira, Valletic, Veiga, Sotelo, hay que sumarle a Óscar Marcos, Andrés Antañón, Yago Barreiros. En esta última lista de la Federación Española, más Óscar Mingueza, nos salen 7 futbolistas yendo con la selección española. Pasaba habitualmente que, pues en la época más bollante que yo recuerdo del primer equipo, que se te escapaban Guas, Tuco Hernández, Radoya, se te escapaban Nolito, se te escapaba Orellana, se te escapaban muchos futbolistas, se te quedaba muy desnuda la estructura del equipo, también se te iban algunos talentos bastante jóvenes con las inferiores, pero desde el COVID para aquí era raro, ¿no? Sí que nos siguieron representando por ahí, pues Sergio Carreira o José Fontán con la sub-21. También recuerdo que Diego Pampín fue campeón sub-17 del mundo con la selección española en su momento, pero esto ya estamos hablando de hace 6 años probablemente. Y claro, sí que teníamos ese miedo de que, oye, que la cantera igual se nos está empequeñeciendo, pero ni muchísimo menos. Ha llegado Claudio Giraldez y ha dicho, señores, que igual no tienen tanto nombre como los anteriores, pero si los pones, funcionan. Exactamente, y la representación lo decías tú, ya no solo en cantera, Lucas, porque por irnos al último gran torneo, no está el Eurocopa, el anterior Mundial, que es donde están todos los países. El Celta solo tuvo 3 representantes en aquel entonces, Josef Aidú, Luca de la Torre y Orbelín Pineda, la presencia de ningún futbolista español, y lo que decías tú, había preocupación porque ni en la cantera ni los futbolistas del primer equipo había perdido el Celta ese protagonismo en convocatorias nacionales, pero lo más importante es que a día de hoy la hay en la selección absoluta, la hay en la sub-21 y en todas las categorías inferiores, incluso las categorías más pequeñas, en las cuales hay menos conocimiento, como la sub-15, sub-14, también hay presencia celeste, y es una gran noticia para Madroa. Sí, por nuestra parte, esto es todo por hoy. Ahí está nuestro repaso a esa salud intacta de Amadroa. Ante la duda, ahí sigue siempre Amadroa, pues fabricando la factoría celeste. Y por nuestra parte, es todo por hoy, Marcos Piedras. Que tengamos que hablar muchas veces más de que los canteranos del Celta están representando a la selección española, que eso significará que al Celta le van muy bien las cosas. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Y antes de que te escapes, ¿pensabas que se había acabado la turra? No, tenemos más cosas que contarte. La primera de todas, hemos sacado esta bufanda
la bufanda Claudio Giraldez en nuestra web tqhtpodcast.com, que es un regalo fantástico ahora para el Black Friday, para las Navidades, que tienes un colega de cumpleaños o de santo o lo que te dé la gana. Oye, pues a nosotros nos echas un cable monumental, monumental, y además tú haces un regalo único, exclusivo, solo lo tenemos nosotros porque lo hemos diseñado y lo hemos producido nosotros. Además, si quieres echarnos un cable mayor aún, puedes hacerte miembro y acceder a un contenido exclusivo. Y ahora sí, ya para terminar, por aquí te voy a dejar un botoncito para que te suscribas si eres nuevo y un par de vídeos para que veas el que más te guste. Y con esto, ahora sí, me despido. Adiós.